Bueno, yo me llamo Silvia Piceda, en verdad también soy sobreviviente adulta de abuso sexual en la infancia, pero yo siempre digo que yo por mi abuso no hubiera estado acá. En verdad yo cuando sufro los abusos tendría más o menos 11 años y yo lo comunico en mi casa a mis padres y yo lo que tuve siempre la sensación es que no hicieron nada. O sea, no hacer nada es no hablar más del tema. Mi papá, que era un hombre muy violento, de hecho yo no vi que fuera a golpear a mi abusador. O sea, de hecho no se habló más del tema, no hubo ningún movimiento en la familia con respecto al tema. Y algo que ahí a mí me quedó como claro era que si yo no me cuidaba yo sola, ningún adulto me iba a cuidar. Y a partir de eso lo que hice fue estudiar mucho, ser independiente económicamente. Yo desde los 14 años empecé a trabajar y autoabastecerme económicamente para esto de no pedir dinero a mi padre. Mi mamá decía que se quedaba con él, que era violento porque no tenía dinero y no era autosuficiente. Bueno, entonces yo empecé a los 14 a trabajar para no pedirle dinero y estar libre de él y de su autoritarismo. Estudié, me recibí, forjé toda una personalidad y todo un trabajo con respecto a no ser vulnerable, ¿sí? Las mujeres sabemos mucho de lo que es la vulnerabilidad y yo traté de no ser vulnerable. Y no solo de eso, sino de militar para ayudar a que no haya personas vulnerables. Me dediqué a trabajar con poblaciones, sí, en los barrios carenciados de la capital. Trabajé con discapacitados, soy médica, trabajo siempre con poblaciones de personas adictas a sustancias o alcohol. Trabajé especializándome, sí, hoy como hepatóloga en pacientes alcohólicos y antes con pacientes SIDA. O sea, como que en verdad siempre adopté la postura de decir, trato de yo no ser vulnerable, ser independiente, autoabastecerme y además ayudar a las personas que estaban debilitadas, ya sea por enfermedades o por situaciones sociales, a poder tener una vida un poco mejor. Y realmente me sentía muy contenta con esto y pensé que en verdad podía dejar atrás mi vulnerabilidad de infancia, hasta que en el año 2009, yo con una hija de 11 años ya separada del padre de mi hija de 10 años, viene la hija mayor de este hombre, una chica que en ese momento tenía 36 años, me busca y me dice: vengo a decirte que este hombre, se llama Dalmiro Suárez, abusó de mí cuando tenía la misma edad de tu hija y por eso vengo a decírtelo, porque quiero que a la nena no le pase lo que me pasó a mí. Y eso yo siempre digo que fue un momento bisagra en mi vida, porque a mí se me cayeron 42 años de construcción, se cayeron y quedaron hechos polvo delante mío, porque en verdad en un día me di cuenta que no solo yo había sido vulnerable y seguía haciéndolo, sino que había puesto en riesgo a mi hija, había elegido un abusador como esposo, me había casado, había tenido una hija. Y para mí realmente fue un momento muy, muy duro. La sensación como mujer y como madre que tiene una mujer cuando tiene que asumir que el hombre que alguna vez amó o que dejó entrar a su casa abusó, ¿sí? O abusa de niños, es una sensación realmente intransferible, durísima. Y lo cierto es que a mí en ese momento me llamaba mucho la atención cómo podía seguir trabajando, haciendo actividades y que la gente no se diera cuenta que de hecho yo tenía un agujero. Mi sensación es que iba caminando por la vida con un agujero, como que me traspasaba, ¿no? Y yo decía, ¿cómo la gente no se da cuenta? Y lo cierto es que ahí empecé a buscar otras madres que estuvieran pasando por la misma situación. Vieron que la vida siempre nos sirve todo lo que aprendemos, porque años de trabajar con grupos de ayuda de pares con el tema de adictos, el tema de haber conocido y compartido trabajos y experiencia con mis pacientes de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon,
y que estas personas me hayan brindado con tanta solidaridad y con tanta prodigalidad sus conceptos, sus libros, durante años yo haber estudiado el programa, haber leído. A mí yo tenía la certeza, en verdad, y la tengo hasta hoy, de que el encuentro con un padre sanador, yo lo veo en mi práctica con los pacientes, y ahí en ese momento que era, yo creo, el momento más vulnerable, consciente por lo menos de mi vida, yo sabía que si yo me encontraba con pares que estuvieran pasando por lo mismo, la sensación iba a ser otra, y con un par íbamos a poder ir construyendo una realidad diferente para todas las que nos contactábamos. Y ahí empecé a buscar otras madres, porque además, cuando como mamá asumís el rol de defender, ¿sí?, a tus hijos de un abusador, y vas a sede judicial, te encontrás, lo que para mí en ese momento fue una sorpresa, encontrarme que cuando llego a ámbito judicial a decirles, miren lo que acabo de enterarme de este tipo, ayúdenme a cuidar a mi hija, uno se encuentra que la sede judicial lo que hace es mirarte a vos, te analiza, a ver qué rencorosa, qué jodida, seguramente cuánto odio le tenés, o qué enamorada quedaste de este tipo, que 6 años después de haberte separado venís a decir esta barbaridad de él, ¿no? En lugar de entender que, bueno, justamente había aparecido la hija mayor de él diciéndome que había sido abusada, ¿no? Dato nada menor. Entonces, cuando uno se encuentra con otras madres, te das cuenta que no tiene que ver con tu mala suerte, que además tuviste mala suerte en casarte con este tipo, sino que además te tocó una jueza y peritos que tienen ese modo de pensar. Te encontrás con otras que están pasando exactamente lo mismo. Y bueno, y uno además va empezando a leer y te das cuenta que hay situaciones semejantes, ¿sí?, en Estados Unidos, España, Australia, Canadá, otros países de Latinoamérica. Entonces empezamos a darnos cuenta que en verdad al que se está desprotegiendo es al niño. Nosotros hoy sostenemos que esta sociedad que sabemos es adultocentrista, y lo que va a hacer la sociedad habitualmente es proteger al abusador y desproteger al niño y al adulto que lo está cuidando. Y esto lo vemos, ¿sí?, en todos los ámbitos en los que nos toca ver qué sucede cuando aparece una denuncia contra alguna persona sospechada de abuso. Y bueno, pero en ese momento yo no tenía tanta teoría en esto, no sabíamos nada, y lo que estábamos tratando era de juntarnos entre otras mamás a conversar. Yo en ese momento además empiezo a buscar ayuda, tratando de encontrar psicólogos que me ayudaran a mí, que ayudaran a mi hija, porque también era difícil encontrar personas formadas y capacitadas en el tema abuso. Y tardamos más de un año en que me contactaran con María Müller, que es una psicóloga especialista en el tema y comprometida con el tema niñez. Y Marita Müller en una conversación telefónica me dice lo que le decía más de un año yo estaba buscando, que me dieran una mano y demás, y encontraba todas negativas o zonas grises, ¿no? Marita me dice en ese momento que mi hija de hecho había sido abusada, o sea, por teléfono, ¿no? Y que empezara yo rápidamente a moverme, porque por lo que me había contado telefónicamente, ella consideraba que tenía alto riesgo de que mi hija fuera obligada, o sea, yo fuera obligada a revincular a mi hija con el agresor. Y esto, en verdad, bueno, ahí empecé yo a hacer terapia con Marita. Marita estaba más o menos, para que calculen, estaba a unos 80 kilómetros de donde yo vivía. Yo me iba todos los sábados 80 kilómetros a hacer terapia con esta mujer. Y a la vez ella me da el contacto de otra psicóloga en Buenos Aires, que era a 50 kilómetros de mi casa, para que fuera mi hija, María Cecilia López, que ya les digo, anótenla. Hay varios libros de María Cecilia, y hay algunos libros que hicieron María Cecilia junto con Marita Müller, que tienen que ver con el dibujo en el abuso sexual infantil, el juego en el abuso sexual infantil. Y Cecilia López tiene un libro muy bueno que es Abuso Sexual Infantil, cómo detectarlo, cómo prevenirlo, que es un libro que lo hizo, cuando uno lo lee parece que lo hizo así como para que lo leyera, no sé, la señora de la esquina, y Cecilia lo hizo en verdad pensando en los operadores judiciales,
porque está armado en base a cuál es el prejuicio, cuál es la realidad, cuál es el mito, cuál es la realidad, ¿no? Porque ella vio, después de 20 años de estar trabajando en la temática, que a nivel judicial se mueven con los mismos mitos, ¿sí? Como con esto de pensar que un abusador es un ogro feroz, como nos dicen los cuentos, ¿no? El lobo, el ogro, como que tuviera alguna marca, un abusador, y cuando se encuentran que es un empresario, un docente, o sea, una persona educada, te dicen cómo puede ser que este tipo sea abusador. Desde ese tipo de prejuicios a pensar que si un niño es buen alumno no puede ser abusado, no puede haber estado sufriendo abuso sexual en la infancia, o sea, tener algunos prejuicios que evitan, ¿sí?, que se pueda llegar al diagnóstico y que se pueda proteger a las víctimas a tiempo. O sea que ese libro también, les digo, es muy lindo de leer y es realmente una herramienta que nosotros la usamos mucho. Y bueno, tuvimos la suerte, bueno, de poder, mi hija, empezar a hacer terapia con esta psicóloga, y esto sirvió muchísimo, porque en verdad lo que era confusión, ¿sí?, empieza a ordenarse. Yo a veces lo que digo es que la verdad puede ser muy dolorosa, puede ser terrible, pero siempre es ordenadora. Y lo cierto es que nosotros, que venga Romina con esa verdad en ese momento, fue ordenadora, porque todo lo que era, o sea, yo desde hacía años veía cosas raras, ¿sí?, en el vínculo entre mi hija y este hombre. Yo hacía terapia, iba a mi psicóloga y le decía, mirá, tiene cosas raras. Cuando él la llama, ella va a la habitación y se encierra y se tira en la cama como si fuera, o sea, como que estuviera hablando con un amante o con secretos. La psicóloga me decía que yo era muy celosa, muy posesiva, y que me molestaba que mi hija tuviera un vínculo particular con su padre. O sea que a la alerta que yo tenía, o a la alarma de lo que yo veía, mi psicóloga me la bloqueaba, y lo que hacía era encima llenarme más como de culpa. O sea que este tipo de cosas me parece importante. Por esto decía también antes Sebastián, la importancia de que las personas que trabajamos con seres humanos sepamos que estamos ante una endemia. Hablan de la pandemia cuando está tan distribuida en la población. Si yo hablo que el 20% de la población ha sido abusada, 20% de la población es mucho. Por lo tanto, si no puede haber médico, no puede haber psicólogo, no puede haber maestro que no conozca que este delito existe y que las víctimas existimos, estamos y que estamos dando síntomas en algún lado, ¿sí? Y esto es fundamental. Marita Müller dice, ante cualquier cambio de conducta del niño, ante cualquier cosa que suceda, primero pensar abuso. ¿Y por qué lo dice así? Porque mirando la estadística, ante cualquier niño que esté sufriendo o padeciendo o presentando algún cambio, por estadística tengo que pensar que lo más probable que le esté pasando es abuso sexual en la infancia, solamente porque tiene altísima frecuencia. Bueno, esto que ahora lo decimos así y demás, es muy difícil cuando uno va a ámbito judicial, que a nivel judicial, o sea, es como que a nivel judicial se especializan en tratar de demostrar que el abuso no existe. Entonces hay una discordancia entre estas cifras que decimos y que los adultos que somos sobrevivientes damos nuestro testimonio continuo, ¿sí? Decir, bueno, acá estamos, esta es la frecuencia, por lo menos en todo Occidente. Cuando uno va a sede judicial, en sede judicial quieren demostrar que en verdad el abuso no existe, que es una confabulación, ya sea de una madre rencorosa, si es un docente el que se está señalando como probable abusador, lo que van a decir es que es un grupo de padres que está queriendo sacar dinero a la escuela. O sea, los múltiples modos que tiene la sociedad adulta de negar el tema, cuando tenemos a los niños hablando o algún adulto atento diciendo, bueno, acá hay abuso, es muy llamativo. Y bueno, pero es una realidad, y esto es lo que nosotros tratamos de movilizar y de decir, bueno, despertémonos adultos, por favor, porque los niños la están pasando mal. Y bueno, volviendo a esto estamos hablando ya del año 2010, 2011. Yo ahí empiezo, además, la causa judicial nuestra, o sea, fue muy mala, o sea, a nivel judicial no tuvimos ningún tipo de éxito. Yo termino yéndome con mi hija en diciembre del 2010, dejando la casa, porque el juez me obligó a la revinculación.
con este hombre, y bueno, lo que yo hice fue irme. Vivimos clandestinas, tuve denuncias penales de impedimento de contacto en mi contra, estoy multada en la provincia de Buenos Aires por cifras millonarias porque te multan por cada día que al chico no lo presentaste a la revinculación. O sea, a nivel judicial realmente no fue muy mal, la denuncia penal fue 2 veces archivada. No insistimos en volverla a sacar porque tenemos miedo que el tipo salga absuelto, y estamos esperando a ver si podemos juntar más elementos o si mi hija se anima a ella desarchivar la denuncia y llevar adelante el juicio. Pero lo cierto es que a nivel judicial no tuvimos ningún éxito, como la mayoría de los casos, que esto que dice Sebastián. Pero lo cierto es que en verdad pudimos ordenar nuestra vida y pudimos empezar a sanar. Yo mi vida personal, rescatando mi infancia, yo siempre digo que mi infancia me la rescató mi hija, porque yo esto que les dije era tal cual. Yo mi infancia la dejé ahí atrás, dije listo, me tocó esto, viví estos sufrimientos, sigo para adelante. Y lo cierto es que nada de lo que negamos y escondemos y demás es cierto que podamos hacerlo. No borramos el pasado por propia voluntad. O sea, lo cierto es conocer que venimos con esta historia. Yo hoy sé que tengo vulnerabilidades, sé que tengo angustias y dolores que quizás me acompañan siempre, sé que tengo algunas incapacidades de ver cosas que quizás otra persona las puede ver, porque tuve una infancia con muchísimo maltrato, además del abuso. Entonces las mujeres que fuimos criadas o las personas que fuimos criadas con mucho maltrato, quizás no tenemos las mismas alertas o la misma rapidez de reacción, rapidez cuando suceden situaciones violentas en nuestra vida cotidiana. Esto yo hoy lo sé, entonces puedo buscar ayuda, puedo buscar compañeros, puedo hacer terapia, puedo ir a grupos de otras mujeres. Mientras lo estuve negando y pensaba que con solo la voluntad y decir listo, ya está, lo dejo atrás, en verdad lo que hice fue acarrear esa vulnerabilidad y traerla al presente, como me pasó. Y por eso yo trato todo el tiempo de decir que es fundamental que los adultos hablemos de nuestros dolores de infancia, que no nos neguemos, y a partir de ahí proteger a los niños hoy. Y para ir terminando un poco y contando un poco esto, Romina, esta chica con la cual en verdad nosotros nunca habíamos tenido contacto antes, que vino a decirnos su verdad, en ese momento mi hija tenía 11 años. Ustedes piensen que en ese momento nosotros vivíamos en una zona rural, en una casa quinta, donde mi hija tenía su grupo, su escuela, su casa. A partir de que viene Romina, empezamos a tener líos judiciales, nos tenemos que terminar escapando, cambiamos la casa, cambiamos de escuela. O sea, fue muy caótico la situación. Cuando mi hija cumple 15 años le invita a Romina, y cuando entregan las velas, a una de las que les entregas a Romina, dice a Romina que desde hace años viene haciendo tanto por mi mamá y por mí. Y en la verdad, ahí yo siempre lo cuento, porque digo, ¿cómo la verdad ordena? ¿No? Porque si uno lo mira desde otro lugar, a mi hija le cambió absolutamente la vida a partir de esta verdad. Si la miramos desde el lado económico, desde el lado social, pero lo cierto, ¿sí?, es que la verdad vino a ordenar algo que yo no podía ordenar y que no podíamos, los que estábamos ahí, y que en verdad se paró con una situación de abuso y maltrato. Y esto aún hoy que mi hija claramente no habla de su abuso, ¿sí?, sigue agradeciéndole a Romina que vino con la verdad a parar con ese lío y ese desorden y ese sufrimiento que tenía hasta ese momento. Y esto lo digo porque nosotros, bueno, ahora tenemos esta ley magnífica, que va a haber que también militarla mucho para poderla llevar a que en verdad del papel a la vida cotidiana y real se haga justicia cuando vaya un adulto a decir fui abusado en mi infancia. Y ojalá la podamos seguir militando y esto se lleve a la realidad. Pero yo insisto en que en verdad lo judicial no es la única herramienta de sanación. La sanación de las víctimas y de las madres y de los adultos protectores es la verdad.
a partir de que uno tiene la verdad, podemos empezar a operar y hacer cambios en nuestra vida para protegernos nosotros y proteger a los niños, ¿sí? Ojalá tengamos además el amparo y el ordenamiento de lo judicial, ¿sí? Ojalá la justicia acompañe a esto, pero mientras la justicia no acompañe, como está pasando hasta ahora en la mayoría de los casos, la verdad sigue siendo ordenadora. Y lo que es importante es que como sociedad civil dejemos de dar permiso social a los abusadores y a sus cómplices. El permiso social es, por ejemplo, siempre yo cuento, yo me fui de esa casa, nos fuimos con mi hija de ahí, el tipo entró a la casa con apoyo policial, ¿sí?, el abusador, y de hecho ahora se fue a la casa porque él se le cantó, pero lo cierto es que siguió moviéndose en los mismos lugares, siguió yendo al mismo almacén, siguió guardando la bicicleta en el mismo lugar. Entonces, a mí me parece que esas cosas marcan permiso social. Todo el barrio sabía que nosotras nos habíamos ido porque él era un abusador, ¿sí? El tipo siguió viviendo lo más cómodo, las que tuvimos que vivir escondidas, fuimos nosotras. Y en ningún momento estoy diciendo violencia por mano propia, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es no permiso. El permiso se basa en decir, y bueno, quizás la loca y quizás esa mina era rencorosa y metió la denuncia porque lo odiaba, quizás, o sea, eso es permiso social. Entonces es importante que cada uno de nosotros analicemos y veamos qué capacidad tenemos de escuchar a las víctimas y de dar apoyo a los adultos que los están cuidando, los están intentando cuidar. Y eso es muy importante, y ojalá logremos que los chicos puedan hablar y que si las madres no podemos solas ayudarlos, tengamos un entorno que nos ayude. Siempre digo yo que la mamá puede quizás no poder ayudar al chico, puede no poder por su propia historia y por su propia vulneración y su propia debilidad, puede no poder porque no quiere, porque puede no poder por múltiples motivos. Ahora, eso no justifica a que la suerte del niño corra solamente por tener, ¿sí?, un progenitor o alguna persona cercana a abusadora sexual y otro adulto cercano o madre o sea, que no lo puede cuidar. O sea, la sociedad toda somos responsables de la suerte de los niños, y esto también es importante que empecemos a tomarlo como dato importante. Yo me pregunto, si como adultos no nos ocupamos de nuestra cría, ¿de quién nos vamos a ocupar? Somos los mamíferos más extraños que existen. O sea, yo creo que en verdad marca por cómo está la humanidad nuestro modo de comportamiento, porque de hecho no existe mamífero que no cuide a la cría, sí, como cosa fundamental, y nosotros no, la verdad tenemos como cultura no cuidarlo. El niño es un objeto, pero que realmente tengamos como real preocupación el que los niños se críen en un ambiente sano de amor y demás. No veo que hasta ahora haya una sociedad que se ocupe realmente de esto, y hacia esto es lo que tratamos de nosotros trabajar con nosotros, y de trabajar cuando venimos a compartir nuestro testimonio diciendo, bueno, adultos, a ver, hagamos algo para cuidar a los chicos. Y es básicamente hablando de nuestros dolores y dejando de negar esto que yo digo desde mi historia. O sea, no sirve para nada decir, ya lo pasé. O sea, es lo contrario a lo que nos invita la sociedad, y más de un psicólogo. Muchos compañeros nos ha pasado que vas al psicólogo y le decís, fui abusada a los 4 años, y te dicen, bueno, basta, da vuelta a la página, seguí para adelante. Esto sabemos que no solo no es posible, sino que además es absolutamente nocivo, y para lo único que sirve es para perpetuar los maltratos y la soledad y el gran abandono que hacemos con los niños. Así que bueno, nosotros estamos acá para recordar esto. Y en mi historia personal lo que les puedo decir es que quizás yo hoy me siento menos segura que antes del 2009, me siento menos exitosa que en el 2009, me siento quizás con muchas más inseguridades, muchas más soledades, me siento mucho más vulnerable realmente, o me asumo como vulnerable, pero la verdad es que a partir de ese lugar pude realmente empezar
ayudar también a mi hija y ayudarme a mí como mamá y a mí como mujer para poder estar hoy acá delante de ustedes compartiendo este testimonio y llamando a otros adultos a que hagan lo mismo. Y la verdad que también hoy yo creo que estoy mucho mejor, sabiéndome débil y sabiendo de dónde vengo, me siento muchísimo mejor parada y desde un lugar más real que lo que había construido, ¿sí? Siguiendo ese mandato de dejar todo atrás y mostrarte como, no sé, triunfadora o libre desde lo externo, ¿no? Y eso me parece importante que lo sepamos y que lo quiero compartir. Y bueno, y hoy la historia es que mi hija tiene 18 años, es una adolescente que podríamos decir, no sé, normal, tiene cara de orto todo el día, o sea, pero hace cosas, tiene sus objetivos, tiene su novio, y sabe, además también ella hace terapia y sabe que tiene cosas para trabajar. Más de una vez cuando viene con muchísimas, con estas cosas de quejarse, de estar incómoda y demás, digo, bueno, en la vida para ser feliz hay que trabajar mucho, con uno y con los demás. Y me parece que esto también es bueno saberlo. La diferencia que tengo yo como mamá con la que tiene mi mamá conmigo, ¿sí? Es que mi mamá no se hace absolutamente para nada cargo de lo que ha sido mi vida a partir de las cosas que ella no pudo hacer o no quiso hacer, ¿no? En tanto que yo como mamá hoy sé que mi hija tiene una vida que va a tener bastantes dificultades en algunos temas, porque sé de dónde viene. Sé que no fui la mamá perfecta que me hubiera encantado, sé que no la protegí como me hubiera gustado hacerlo o como pensé que lo estaba haciendo. Y eso es bueno, porque realmente me ubica en otro lugar, además también con ella en otro lugar. Yo creo que nosotros hicimos la vida que podíamos a partir de la historia que traíamos atrás, y cada uno de nosotros hacemos eso. Es importante saberlo, porque también es un modo de vernos con un poco más de ternura, los sobrevivientes y las personas adultas, un poco más de ternura y un poco más de empatía hacia nosotros mismos por las cosas que no pudimos hacer, las cosas que aún hoy no podemos hacer. Pero esto es fundamental para poder seguir para adelante protegiéndonos y protegiendo al resto. Así que por eso me parece importante esto, que quizás no somos los adultos perfectos de las películas que nos presentan esos adultos espectaculares y que no tienen quiebre y demás. Quizás tenemos realmente muchísimas carencias y cosas también en nuestras funciones como padres, pero está bueno saberlo y en base a eso trabajar. Así que bueno, yo lo que los invito es a que cada uno vea su infancia con un poco más de empatía hacia el niño que fuimos, y en base a eso poder mirar con ternura a los niños que hoy están a nuestro cargo y a nuestro alrededor, y que después los invitamos a esto de que como adultos hagamos ayuda de pares para hablar de nuestros dolores, para salir a la vida y cuidar a los niños de hoy. Así que bueno, eso, y muchísimas gracias por estar acá, y bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas y a lo que quieran. Gracias. Sí, vamos a abrir un breve espacio para las preguntas, pero quiero proponer esto. Que, bueno, los dos testimonios, tanto el de Sebastián como el de Silvia, fueron muy impactantes, y cómo a partir de ese dolor ellos pueden llevar adelante esta lucha, ¿no? Ellos están dispuestos, mañana tenemos un lugar acá, este mismo lugar, a partir de las 10 de la mañana, para compartir con quienes quieran, tener una charla mucho más cercana con ellos. Los invitamos a venir mañana a las 10 de la mañana en este mismo lugar. De todas maneras, si alguien quiere hacer una pregunta, en este momento le vamos a facilitar el micrófono. Sí, por favor. No se olviden que tenemos la presentación del spot también, ¿eh? Sí, nosotros vamos a todos los lugares donde nos inviten. Sí, sí.
¿Llegaron los donantes nuestros? De las 2 nenitas que fueron abusadas y el abusador está libre. No, bueno, digo, ojalá tuviera a nuestro alcance inmediato poder hacer algo en concreto puntual por esa situación. Desgraciadamente compartimos plenamente lo que dice. Esta, como decíamos antes, es la norma, la regla general todavía sigue siendo la de esta enorme impunidad y de este profundo maltrato y violencia institucional en el ámbito judicial. Creemos, que un camino indirecto para que esta historia vaya cambiando pasa por esto, pasa por multiplicar y diseminar cada vez más la conciencia crítica colectiva, el compromiso adulto, la fuerza colectiva para ir cambiando esta historia tan injusta, que es la que va a llevar a que en ámbitos judiciales dejen de actuar con ese nivel de impunidad y de maltrato, porque van a sentir que hay un contexto que no les permite actuar de esa manera. Muchas gracias. Se me ocurre algo muy concreto. Aquí en Resistencia están las compañeras Marini y Rosalía. Nos parece que ahí ya hay una posibilidad directa en este caso nosotros estamos allá en Buenos Aires, pero desde esta tarea básica de multiplicar, de diseminar, de replicar este tipo de encuentros en los ámbitos comunitarios más variados, en el lugar de trabajo de cada uno. Realmente en nuestra experiencia, escuelas, universidades, iglesias, hospitales, sindicatos, centros comunitarios de los más variados, vemos que realmente la necesidad comunitaria y colectiva de dar cuenta de esta injusticia es tan grande que no hay ámbito que pueda considerarse al margen. O sea, la posibilidad de armar actividades de encuentro, de crítica, de reflexión crítica, en todos los ámbitos de por sí es imprescindible. Esa es nos parece una muy buena manera que podrían coordinar con las compañeras. La otra sería también la de poder multiplicar la experiencia del encuentro de pares, si es que mañana tienen oportunidad de venir. Y por supuesto, más en general, estar en contacto con nosotros en particular, las vías virtuales, desde un teléfono hasta el mail, Facebook, web. Nosotros tenemos en ese sentido también intercambios
y nos movemos en red solidaria con grupos y organizaciones de múltiples partes, que es lo que también muchas veces ante situaciones concretas colectivamente nos permite dar ayudas solidarias, porque moviéndonos en red finalmente damos con aquella compañera o compañero que puede terminar otorgando la ayuda que esa persona que está en una lucha urgente y desesperada necesita. O sea, desde ya también la invitación a estar permanentemente en contacto y en red, ¿no? Sí, nosotros nos reunimos todos los viernes a las 21 horas en Lestani 155. Y si no, nos pueden encontrar en Facebook, Colectivo Nacional, nos pueden mandar un mensajito privado y por ahí podemos encontrarnos y ahí charlar. Recordamos entonces mañana a partir de las 10 horas en este mismo lugar, encuentro de pares con Sebastián y Silvia. Están todos los que quieran hacer preguntas, consultas, pueden asistir. La campaña que nosotros llevamos adelante incluía varias actividades. Una de ellas tenía que ver con la instalación de una muestra fotográfica que fue montada en la peatonal. Ustedes, si recorren la peatonal de Resistencia, la pueden ver. Ahí básicamente hay un mensaje y hay una serie de números, de direcciones y teléfonos a los cuales acudir ante este delito. La Cámara de Diputados declaró de interés provincial esa actividad y queremos entregar 2 protocolares, uno a Paula Sobiler, que se encuentra acá entre nosotros, que fue la fotógrafa, la que pudo poner en imagen eso de lo que estoy hablando. Te pido por favor, Paula, que te hagas presente acá. Vamos a entregarte una protocolar declarando de interés tu trabajo, que fue espectacular. Y la otra protocolar es para Facundo Uffer, que fue el técnico que en cierta medida hizo el acabado de las fotografías y el armado de esos banners que se montaron, que quedó muy bueno. Gracias, Facundo, por tu compromiso. También la Cámara de Diputados declaró de interés provincial esta actividad, esta jornada del abuso sexual en la infancia, y queremos entregar 2 protocolares a Sebastián y a Silvia. Le pedimos a Susana Ramírez, que es del bloque Concertación Forja, que estuvo en la tramitación del tema, que entregue a su secretario de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Hernán Kenesovic, para que entregue a Sebastián Cuatromo y a Silvia Piceda. Bueno, ahora invitamos a todos los presentes no sé si tenemos ya el tema de la luz resuelto, de los que van a apagar la luz, ¿está? Bueno, invitamos a todos los presentes a presenciar un spot publicitario, que la idea es que esto se dé a conocer. El intendente, días atrás tuvimos una reunión con el intendente de la ciudad de Resistencia, se comprometió a dar a reproducir, a pasar a todos los medios posibles este spot publicitario del que participan una serie de reconocidas personas, periodistas, trabajadores de la cultura, del arte y especialistas que vienen luchando en esta materia. Les invitamos a ver. El abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes es una de las formas de violencia más graves que padece la infancia. Quizás que perdura durante toda su vida. Es una práctica de poder del adulto sobre el niño, niña o adolescente, imponiéndole una sexualidad adulta que no es la propia. El agresor se aprovecha de la confianza de la niña o del niño. Amenaza y obliga a mantener el silencio de este delito que puede durar varios años. Cuando el niño o niña no hacer la denuncia es una obligación. No hay un perfil del abusador. Puede ser un familiar, un vecino, un tutor, alguien en quien confías.
Nunca es tarde. Si fuiste abusada o abusado en la infancia, habla. No importa la edad, ahora podés denunciar. Ley 27.206. De respeto a los tiempos de las víctimas. De respeto a los tiempos de las víctimas. De respeto a los tiempos de las víctimas. Muchísimas gracias a todos y lo esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. Gracias por asistir, disculpen los inconvenientes.